One. Bienvenida al podcast. Hoy tengo el placer de grabar con Sol Mes, una invitada ampliamente solicitada por todo el mundo que escucha el podcast. Me da risa, me llegaron casi que requests por Instagram diciendo por favor invítala, por favor invítala. Así que bueno, aquí está, los deseos de los usuarios son cumplidos. Pero me gustaría igual, aunque sea un episodio muy pedido, que te presentes, le digas a la gente quién eres, qué haces, de un poco de contexto y después arrancamos con el tema. Bueno, mi nombre es Sol Mes. Para los que no me conocen, yo trabajo en UX desde hace un montón de tiempo. La mitad de mi carrera profesional fui Product Manager, la segunda mitad trabajé en UX. Y aún trabajando como Product Manager, trabajaba en UX antes de que UX tuviera ese nombre, ¿no? Claro. De hecho, mi primer trabajo fue User Research antes de que User Research se llamase User Research. Entonces estoy como en el mundo del diseño desde hace mucho tiempo, aún cuando trabajaba de producto. La aclaración que suelo hacer es que, digamos, si bien ahora estoy como en el mundo del diseño, yo cuando hablo de diseño no hablo en términos de píxeles, de grillas ni de colores porque no estudié nada de eso. Yo cuando hablo de diseño en términos de producto, ¿no? De hecho, una de mis primeras charlas en el mundo UX fue sin ROI no hay diseño. Bueno, al principio justamente por osar hablar de pesos, por osar poner pesos al lado de los píxeles, era así como el anticristo. Y bueno, ahora que la disciplina va madurando, es cada vez más claro la necesidad de empezar a darle digamos, más visibilidad a aspectos más de negocio y producto. Pero, digamos, de mi perfil lo más importante es que yo entro en el diseño no desde el diseño, sino desde producto. Y cada vez que yo hablo de diseño en términos de producto. Así claro. que eso. Ese es mi perfil. Claro, o sea, que traes una mirada súper interesante porque si fuiste Product Manager antes, vienes como del otro lado del río, ¿no? Y está buenísimo porque, nada, conoces los dos lados de la moneda. Así que hay un gran aporte allí. Y justamente eso que comentas del ROI es el tema principal de hoy, que me parece, no sé si es como un tema que antes se tocaba muy poco en diseño y poco a poco he visto que la necesidad de que los diseñadores aprendan de métricas, aprendan de negocio, aprendan del valor de lo que están haciendo, como que cada vez es más necesario, ¿no? Como que cada vez las empresas están entendiendo que cool, está buenísimo que sepas poner píxeles y que sea todo hermoso, incluso está buenísimo que hables con usuarios, pero yo necesito saber esa cosa que hiciste, cuánto está aportando el producto, ¿no? Sí. Y yo creo que un poco va por ahí la conversación. Sí, el proverbial botón del $1.000.000 del que habla Jared Spool. Claro, tal cual, ¿no? Como que esperan que comencemos a sentarnos en la mesa los niños grandes y podemos hablar en el mismo idioma, básicamente. Sí, mira, hay dos cosas que se me vienen a la cabeza. Primero, bueno, yo doy un curso de Product Design y una de las primeras cosas que en los primeros slides de la primera clase siempre menciono una charla de Paul Adams, en inglés, que se llama The End of Navel Gazing, o sea, en inglés obviamente, que es dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Y Paul Adams, que es un diseñador, empieza la charla diciendo, esta charla va a ser polémica entre los diseñadores, me van a criticar mucho por esta charla, pero el tema es este. Y dice justamente, o sea, toda la charla es que el diseño no es el centro del universo, sino que es una parte más de todo el proceso, ¿no? Y eso también se engancha con, hace poco, en un podcast, que no es muy nuevo, pero yo lo escuché hace poco, en un podcast donde creo que es Melissa Perry entrevistando a Jeff Patton. Jeff Patton, para que no lo conocen, es un personaje muy conocido del mundo del producto. Justamente, bueno, Melissa le pregunta acerca del futuro de Agile, porque Jeff Patton habla mucho de Agile, ¿no? Entonces, bueno, porque hay un montón de, digamos, que mucho el podcast habla de cómo, bueno, Agile no está, es una cosa de desarrollo que no está muy adaptada a los procesos de producto, ¿no? Entonces, le preguntan acerca del futuro de Agile. Y más allá de la respuesta que le da Jeff Patton, yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál es el futuro del diseño? ¿No? Entonces, en función de justo esto que vos decís, que
que las empresas están esperando que el diseño se siente a comer con los chicos grandes. Ujú. Es eso, ¿no? Como que la idea, yo estoy de publicidad, con lo cual pienso en taglines, no pienso en eslóganes. Claro. Entonces lo primero que se me ocurrió fue, el futuro del diseño es producto y el Ujú. futuro del producto es diseño, Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente un poco lo que decías antes, la madurez de la disciplina fue llevando a que cada vez más ya no es suficiente con que con que los diseñadores piensen en el usuario. También claro. tienen que empezar a pensar en el producto y en el negocio y en el impacto que las decisiones de diseño tienen, no solamente en en los usuarios, sino en el producto y en el negocio. Entonces, la madurez de la disciplina va llevando a que los diseñadores empiecen a pensar en producto. Y de la misma manera, esta necesidad del negocio de justamente de ser redituable, rentable, Claro. hace que la gente de producto tenga que empezar a mirar diseño desde el punto de vista estratégico. O sea, tiene que dejar de ver al diseño como pintar las pantallas lindas, pintar nuestras decisiones de colores lindos, sino que entender que el diseño es un asset estratégico que trae beneficios al negocio, ¿no? Ujú. Entonces, nada, es como justamente, bueno, que se juntan estos dos mundos, ¿no? El mundo del producto y el mundo del negocio. Exacto. Y eso será que tiene que ver con que vamos eventualmente a migrar a un modelo donde el puesto no es UX designer, sino que naturalmente siempre será product designer porque se espera que esta persona entienda de negocio, de métricas y sea como este PM superdotado que sabe diseñar también. Sí, lo que pasa es que ahí también te chocas con bueno, viste que todas las palabras que están de moda Ah, sí. están como muy desdibujadas de su significado original, ¿no? Sí. Con eso, cuando hablas del product designer, te empiezas a chocar con esta concepción errónea del product designer, como que muchas empresas piensan que, así como piensan que UX es el nombre cool del diseño, piensan Sí. que un product designer es un UX senior, es un UX que tiene más experiencia que un Ajá. UX, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, te encontrás con definiciones, con descripciones de trabajo, de product designer, donde te hablan de velar por la integridad visual del producto, por Ujú. el sistema de diseño, ¿no? Entonces, nada, también cuando empiezas a hablar de product designer, también es importante ajustar la definición de product designer, no es un UX senior, ¿no? Claro. Sino que es alguien que ya no se encarga de los píxeles o ya no se encarga solamente de los píxeles, sino que además se encarga de el negocio, ¿no? Sí. Entonces ahí también para los diseñadores es ir un paso más atrás y redefinir el concepto de producto, que también es otra de las cosas que vemos en las primeras clases del curso de Product Design, que es redefinir el concepto de producto para que empiece, o sea, la definición que yo hago de producto es que es un artefacto, que el producto es un artefacto que resuelve problemas de usuario o necesidades de Ujú. usuario con impacto en el negocio. Claro. Porque si vos dejás de mirar la parte del impacto en el negocio, entonces tenés un producto que es muy bonito, una gran experiencia, porque no hace plata. Si no hace plata, o sea, sin rollo de diseño. Así, de Claro. la misma manera que sin usuario no hay producto. O sea, las dos Tal cual. cosas son verdaderas. Por eso, justamente tenés que tener en la definición de producto, necesariamente tiene que estar tanto los usuarios como el negocio. Tal cual. Y una persona que por ahí empezó en UX, no sé, el año pasado, este año incluso, esta semana, no importa, y está escuchando este episodio y dice, bueno, ok, tengo que aprender de negocio, tengo que aprender de métricas, tengo que aprender de impacto, tengo que aprender a medir. ¿Por dónde le dirías que empiece? Eh, a ver, si venís de UI, tenés que empezar por empezar a migrar a UX. O sea, tenés que dejar Ujú. de pensar en el aspecto visual ir un paso más atrás, si se quiere, depende de qué analogía estés usando, pero ir un paso más atrás y empezar a pensar en el usuario, ¿no? En Claro. vez de resolver problemas, en vez de resolver problemas visuales, resolver problemas de usuario, porque ese es Ujú. el prerequisito para empezar a pensar en producto. Sí. ¿Y cómo se mete en toda la parte del ROI? ¿Cómo se mete en la parte de medir impacto específicamente? Bueno, igual eso ya es un camino que tenés que haber avanzado, no, no es para el Claro. que empezó ayer. Sí. Pero digamos, más allá de que tan rápido sea la progresión,
a ver, una de las cosas que yo siempre digo, le digo a los diseñadores es que no pueden mover, o no deberían mover, muchas veces se hace, pero no deberían mover un píxel en la pantalla si no saben para qué lo están midiendo, para qué lo están Claro, moviendo, ¿no? Porque si vos moves un píxel, pero no sabes por qué, en definitiva es ujú, porque te pintó. Y así como te pintó a vos, puede venir otra persona que le pinta que lo mueva de una manera distinta. Entonces está, bueno, el me pinta ¿cuál me de pinta otra vale forma. más? ¿No? Claro, Claro, sí, el famoso concepto de chofer de no mouse, ¿no? importa. Que cualquier persona, no, no, pon esto más arriba, no, pon esto rojo, pon esto blanco, y Tal al cual, final es lo que sea. tal cual. Por eso es importante, o sea, si vas a empezar a ver, o sea, Roy ya estás un poco mucho más lejos, ¿no? Tenés Claro. que empezar por, o sea, el mindset de Ujú, diseño tiene que ser, yo no diseño porque hago cosas lindas, yo no hago, o sea, no se diseña porque se hace arte, se diseña porque claro, estás resolviendo un problema de usuario de producto de negocio. Entonces, en tanto estás resolviendo un problema, tenés que fijarte de mover esos píxeles para que resuelvan ese problema, ¿no? exactamente. Entonces, y de ahí viene esto de no mover el píxel si no sabes para qué. Entonces tenés Exacto. que empezar, ahí es cuando empezás a tener que incorporar métricas al proceso de diseño. Sí, sí, empezar a entender, bueno, esto que voy a hacer impacta a mis usuarios, de qué forma lo impacta, de qué forma impacta el negocio, cuántos usuarios impacta, ¿no? Porque no puedo caer en pánico, pasa mucho, ¿no? Que caes en pánico porque ves un usuario que le pasó una cosa y ya hay que salir a arreglarlo. Y por ahí no era lo que había que hacer. Entonces creo que comenzar a meterse en ese mundito de métricas es interesante. Yo creo que como recomendación personal, comiencen a hablarse con los PMs de sus equipos, que por lo general son personas que manejan este tipo de información y que los entrenen, ¿no? Que los comiencen a meter en esto, por lo menos en la parte básica, ¿no? Para que participen en las reuniones, participen en estas definiciones y por ahí se van metiendo. Sí, tal cual. Eh, una cosa que, una cosa que mencionó mucho también, que fue en la misma semana, me pasó que hablando con un diseñador, me dice, está muy frustrado porque habían hecho research, bueno, que suelen hacer research, y Claro. que la gente de producto, nada, que ellos entregan reportes y con un montón de insights, pero que la gente de producto no le da mucha pelota, ¿no? Mm, 2 días después de que y esto es una cosa recurrente entre los diseñadores, ¿no? 2 días después de que, nada, de que escucho este comentario por enésima vez, estoy hablando con una persona de producto y me dice, yo recibo un montón de reportes de los diseñadores, pero no me dice nada el reporte, o sea, no me dicen qué es lo que tengo que hacer, no me dicen dónde tengo que enfocar, ¿no? claro. Entonces, es como, a ver, y ahí, si vos me decís a mí, es un mea culpa, ¿no? O sea, uno tiene que, si tu mensaje no está llegando, yo estoy de publicidad, con lo cual Claro. mi mindset es, si vos no tenés el mensaje, es porque yo no lo transmití bien, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, eh, entonces, ahí la gran falla de los diseñadores es en no comunicar los problemas de usuario en términos de impacto en el negocio, Ujú, ¿no? Entonces, nada, una cosa que empecé a partir de esos dos diálogos, que ocurrieron, como digo, con 2 días de diferencia, hice lo pueden encontrar en el sitio, hice lo que llamé Insights Template, que justamente es un template que te ayuda a transformar Insights usuario en ujú, problemas de negocio, porque ahí es cuando te empiezan a escuchar. Y ahí es cuando claro. empieza este proceso de poder empezar a sentarte en la mesa, ¿no? Ujú. De los niños grandes, como decías. Sí. Entonces, bueno, hace poco leí una frase de Jared Spool que dice que las métricas son la lengua franca del negocio. Entonces, Totalmente. volviendo a esto del ROI que decías, ¿no? Y de las métricas, uno, porque lo que pasa con los diseñadores es que hablan de los problemas del usuario, y que es todo así como de los usuarios, y termina siendo como una cosa así como muy hippie, Claro. ¿no? Y que, Sí. que la gente de negocio lo que le interesa es hacer plata. O sea, me interesa que el negocio Totalmente. crezca. Entonces, nada, si vos le hablas en hippie a alguien que mira pesos todos los días, que ve un Excel, y decirle que el usuario tiene un problema, mucho no lo mueve. Ahora, si vos empezás a traducir problemas de usuario en pesos, en números y en impacto para el negocio, las orejas se paran, pero inmediatamente. Entonces, Totalmente. hay que salir de esa cosa hippie de los usuarios y empezar a hablar de problemas de negocio, ¿no? Entonces, Exacto. eso es un poco, me parece que es el camino, ¿no?
hacia la mesa grande, Claro, como las amiguitas de porque Hansel y Gretel. tal cual, sí, es así. Hay que comenzar a hablar en el idioma de los demás, ¿no? O el idioma global de la empresa, que son números. Y me Números. da risa porque mucha gente entró en diseño, bueno, por lo menos en Venezuela, que es donde soy yo, entró en diseño porque no soy bueno en matemática. Y de repente diseño evolucionó, gente pasó a diseño UX y ahora se encuentran con que, bueno, nada, tienes que meterte en matemáticas, tienes que meterte en Google Sheets, tienes que meterte en Analytics y es como inevitable. Entonces ahora siento que hay un montón de personas que venían huyendo de todo ese lado, migraron a UX y se dieron cuenta que, rayos, entré en esta cosa que no sé si me gusta. No sé, es como lo que veo que está pasando. Mira, en el curso de métricas, una de las primeras cosas que vemos es, bueno, no voy a hacer un spoiler, pero de la introducción del curso, pero eh, sí vemos esto de que a los diseñadores les asustan los números, ¿no? En general, el tema es, primero, no tenés que saber matemática para trabajar con métricas, ¿sí? Te ayuda a saber algunos conceptos básicos de estadística que ni siquiera los Claro, vemos en el curso de métricas porque no es relevante. Te ayuda, sí, pero no son críticos para, para trabajar con métricas. Pero los diseñadores sienten que trabajar con métricas es saber de matemática y nada que ver. Trabajar con métricas es sentido común, es pensar qué preguntas necesito contestar y después ver de dónde sacamos esos números. Sí, pero no hay que saber exactamente. de matemática, no hay que saber de estadística, como digo, ayuda, pero no es necesario. Entonces, el problema, uno de los principales motivos por los cuales los diseñadores ven números y se asustan es porque no saben qué hacer con esos números. Porque Ujú, si vos abrís Google Analytics o un Excel o lo que sea y sabés qué estás buscando, los números no te asustan. sí, Es saber, bueno, cómo usar los filtros. De última tenés que aprender a usar Excel, pero ujú, no tenés que aprender a hacer matemática. tal cual. Sí, y también saber los objetivos, ¿no? Los objetivos de tu equipo y los objetivos de la empresa te ayudan también a entender qué rayos estás buscando, ¿no? Porque si no sabes cuál es el objetivo, te pueden poner la base de datos que quieras, puedes conseguir lo que quieras y es como, bueno, ¿qué busco acá, no? Entonces, nada, hay que ir como juntando puntitos, juntando conocimientos y a partir de allí se pueden comenzar a meter en el lado de todo esto del ROI del diseño, básicamente. De hecho, una cosa súper interesante que a mí me sorprendió hace poco en una de las ediciones del curso de métricas, invité a una persona que hace métricas en una empresa de juegos, está lleno de Me números. encanta. Además, del mundo de los números, ¿no? Ujú. Entonces él me decía que él tiene un montón de números, pero que le faltan preguntas. Entonces, Mira. exacto. Entonces, los diseñadores no son los únicos que tienen problemas con los números, ¿sí? Sienten que no saben de matemáticas, pero el problema no es saber de matemática, el problema no es hacer cuentas, el problema es saber qué hacer con esto y está Ujú, buenísimo que alguien que maneja números de arriba para abajo y de abajo para arriba, también tiene ese mismo problema, ujú. ¿no? ¿Por Tal cual. qué? Porque un número, si una pregunta, no te dice nada y no te sirve para nada. Totalmente, totalmente. De hecho, ahora, qué lástima que no me acuerdo el nombre, pero estaba viendo un video introductorio de Career Foundry de Data Analysis. No me acuerdo la profesora, pero es súper interesante, donde ella, nada, explica como todos los pasos que ella recomienda para hacer el análisis de la data y todo esto, y eventualmente llega a la presentación y dice, ahora, ¿a quién le vamos a presentar esto? ¿O quién nos pide esto? Depende de quién nos pida esto o a quién le presentemos, hay preguntas que hay que responder que son completamente diferentes. Y entonces da un ejemplo básico como, bueno, marketing quizás te pregunta a qué segmento le puedo hacer una campaña para que sea más efectiva, ¿no? Entonces ella dice, bueno, entonces quizás buscamos ese segmento que si es una aplicación, por ejemplo, de compra de comida, ese segmento que consume más o que hace más órdenes o que el ticket de orden es más grande. Pero quizás si me pregunta producto, la pregunta es diferente y tengo que buscar otro tipo de datos. Entonces, nada, por ahí va la cosa. Claro, es que, a ver, eh, no es que uno tiene que elegir en función a ver, uno no entra a mirar números, a menos que a veces el caso de uso es una mirada exploratoria, ¿no? Y ahí Claro. está muy bien, cuando vas a tratar de sacarle juego a los datos. Pero en general, el caso de uso más frecuente es entender la performance de alguna cosa que nosotros hicimos, Ujú. ¿no? O cómo nos está yendo respecto de conseguir tal o cual objetivo.
Entonces, no es que uno tiene que fijarse cómo le presenta tal o cual, o sea, qué le interesa a tal o cual audiencia, sino que qué pregunta tengo que contestar para saber qué Ujú. métricas tengo que usar, ¿no? Sí, tal cual. Y después llega como un segundo reto, que es la presentación de la métrica, ¿no? La presentación, o sea, la bajada final a la persona que lo va a consumir. Este, por ese lado, ¿tienes alguna recomendación? Algo, algo importante que sepamos, que debamos saber los diseñadores? Eh, a ver, sí, bueno, de hecho es todo un módulo, es todo un módulo eso, o sea, me cuesta como resumir, me cuesta como resumirlo, pero a ver, el tip principal es el mismo de la clase número 1 de métricas, es qué preguntas tenés que contestar, porque en función de la pregunta surge todo el resto, desde el Ujú. análisis hasta la presentación. Claro, O sea, claro. tener claras las preguntas, eh, nada, impacta en todo el proceso. Sí, tal cual. Sí, porque aparte no es lo mismo, y también aquí te le presentas, ¿no? Porque no es lo mismo presentarle a tu equipo interno, tipo, chicos, nada, esta es mi conclusión, o este es lo que acabo de conseguir, versus presentarle a una presentación al C-Level, ¿no? Porque el C-Level hizo alguna pregunta o quiere algún tipo de data. Son como dos personas diferentes a las que hay que presentarle de forma completamente diferente. Sí, bueno, y ahí, ahí tocaste un punto importante, ¿no? Esto de el C-Level quiere cierto tipo de data. Muchas veces el pedido que uno recibe, al igual que pedidos de diseño, te piden Ujú. métricas y te dicen, bueno, quiero saber, decime cuántos usuarios hay. Y Mm, tal vez, ¿cuántos usuarios hay? O sea, es como ser chofer de mouse, ¿no? Pero, bueno, ser chofer de mouse, pero en el Excel o en Analytics. O sea, tal claro, vez se puede tener que saber qué pregunta quieren contestar, porque tal vez la cantidad de usuarios no responde a la pregunta. Si vos querés ver exacto. cómo fue evolucionando la cantidad no sé, usuarios de la aplicación, lo que tenés Ujú. que mirar es, no sé, usuarios activos, digo, cualquier cosa, ¿sí? Claro. No es la cantidad de usuarios. Entonces, una cosa que también sobre la que yo hago mucho hincapié para pedidos como este o pedidos de diseño de lo que sea es parar, pensar y preguntar, ¿no? Ujú. Es así, porque las 3 P, ¿no? Las 3 P del valor, le digo yo, porque esta es la primera forma en que uno agrega valor a través del diseño. O sea, agregar valor no se agrega valor a través de los píxeles, se agrega valor Ujú. a través de entregar valor. Y muchas veces tenés que hacer preguntas para poder agregar valor, si no sos manitos. Claro, que es lo mismo que hacemos en diseño en otras cosas, ¿no? Tipo, quiero que mi diseño es una landing. Bueno, pero ya va, ¿por qué quieres una landing, no? Es como ese mismo stop que uno tira allí, hay que tirarlo en Exacto, la parte de datos porque creo que aplica para todo, honestamente. exacto. Sí. Em, ay, tenía una pregunta. Sí, está. Si yo me pongo del lado de. Si juego como el abogado del diablo, ¿no? O de la persona que está escuchando esto y que es súper fanático de la data cualitativa y dice, ah, ya va, pero estoy escuchando este podcast, significa que todo lo que yo haga del lado cualitativo no sirve. ¿Qué hago con esto? ¿Qué le dices a esa persona? No, a ver, no es que no sirve. A ver, los datos cualitativos son, bueno, a ver, iba a decir son la otra cara. Y acá un paréntesis. A veces son la otra cara, ¿no? Porque a veces los datos cualitativos y los cuantitativos se complementan, pero a veces te cuenta una historia totalmente distinta. Entonces, sí es importante cada vez que se pueda cotejar los datos cualitativos con cuantitativos para ver si estamos viendo eh, 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 las dos caras de lo mismo, hay que estornudar, o Tranqui. oh, Hay un editor acá, es así que ni te preocupes. perfecto. Em, es súper importante entender, digamos, validar datos cuantitativos con cualitativos para saber Ujú, si está mostrando dos partes de lo mismo o si está mostrando dos historias distintas, ¿no? claro. Entonces, no es que no sirven. De hecho, bueno, mira, hoy en la mañana tuve una conversación con un banco donde estoy haciendo el curso de Analytics y justamente me decían que la gente que hace user research cualitativo trabaja muy en conjunto con la gente con el equipo de datos cuantitativos. ¿Por Claro. qué? Porque muchas veces para hacer user research cualitativo necesitas datos cuantitativos, ¿no? Ujú.
Eh, bueno, y al revés también. De hecho, viste que en la introducción yo te decía que empecé mi carrera profesional haciendo encuestas, ¿no? Sí, Y para hacer las encuestas cuantitativas, lo primero que hacíamos era digamos, eh, una ronda de entrevistas cualitativas, porque como era encuesta, vos tenías que tener las diferentes opciones de claro, respuesta para las preguntas. Entonces, hacíamos una ronda de, ponerle 20 entrevistas cualitativas, no 5, 20 entrevistas cualitativas, para entender cuáles eran las opciones posibles de respuesta. Entonces, en claro. función de eso, en función del análisis cualitativo, hacíamos después el análisis cuantitativo, con lo cual no son cosas excluyentes, sino que se retroalimentan todo el tiempo y de un montón de maneras distintas. Claro, sí, como para que la gente que escuche el episodio no vaya a pensar como que, bueno, entonces lo que aprendí del lado quali no sirve o no me meto de ese lado, ¿no? Sino que entiendan que todo se va como combinando, honestamente. Yo, por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad de estar en Modo, que es una empresa quizás un poco más grande de lo que estoy acostumbrado a estar, es interesante también ver cómo eso que hablamos hace un rato, ¿no? Que la data es el idioma universal de la empresa. Entonces, la data es lo que logra que UX se pueda comunicar bien con la gente de engagement, con la gente de marketing, con la gente de growth. ¿Por qué? Porque todos entienden el mismo idioma y hace que UX pueda participar en la conversación y que no se quede solamente en, mira, estos usuarios dicen esto y esto y esto, sino que sea que uno pueda decir, ¿sabes ese KPI que estamos siguiendo? Esto lo está impactando, vamos a trabajar en esto y esto y esto. Entonces, yo creo que es una manera que no solamente profesionalmente uno como individuo lleve su carrera al siguiente nivel, ¿no? Sino que es una señal de que la disciplina está madurando en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana. Sí, igual, sí. Además, vos antes decías que lo que pasa con muchos diseñadores es que ven un usuario que dice tal cosa, entonces empiezan a cambiar toda la interfaz, ¿no? Entonces, justamente esto de la combinación entre métricas cualitativas y cuantitativas, este, las métricas, o sea, los estudios cualitativos, lo que te permiten es encontrar patrones de comportamiento y después de manera Ujú. cuantitativa podés cuantificar justamente Exactamente. qué tan frecuentes son esos patrones que encontraste, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí, justamente el estudio cuantitativo te permite saber si ese usuario es representativo del 20%, del 1% o del 80%. Exactamente. De hecho, es una lástima que uno no pueda compartir muchas cosas acá por temas de confidencialidad, ¿no? Pero hoy justamente nos pasó algo por el estilo, que logramos detectar que un reclamo que era muy común venía, o sea, era ocasionado por un motivo y después vimos el impacto en las métricas y dijimos, ok, atendemos esto. Y fue súper interesante porque eran cosas que hasta que no conseguimos la parte quali no entendíamos de dónde estaba metido esto hasta que lo descubrimos y logramos combinarlo por todos lados. Entonces, creo que nos hace profesionales más integrales, que no solamente nos quedamos en el pixel y en la entrevista, sin desvalorizar, obviamente, todo ese lado. Sí, otra cosa también, ahora que mencionaste esto, ¿no? Una fuente de información cualitativa que los diseñadores suelen, digamos, usar muy poco es el call center. El call center, las redes sociales, los reviews de los App Store, pero en particular el call center, si trabaja en una empresa lo suficientemente grande como para tener operación de call Claro, center, porque los agentes se la hablan 24 horas. 24/7 todos los días, todo el tiempo con los usuarios. Entonces, tienen un montón de información cualitativa que después uno puede cuantificar, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces yo he hecho varios proyectos donde era mucho más eficiente eh, eh, hablar con el call center para relevar información cualitativa que hablar con Ujú. los usuarios, ¿no? Totalmente. Me daba la misma calidad de información de una manera muchísimo más eficiente. Total. Entonces, eso, tener en cuenta que las entrevistas con usuarios no son la única fuente de información cualitativa. Ujú. Claramente el call center no siempre va a reemplazar a las entrevistas con usuarios, mucho menos a Claro. las pruebas de usabilidad.
pero para algunas cosas, a ver, en general es una fuente de información cualitativa de por sí, y a Sí. veces hasta es más eficiente que las entrevistas. Sí, totalmente. Y ahí justamente hablando de la parte del call center y todo esto, se me ocurre preguntarte ¿cuáles son las fuentes más comunes de data cuantitativa que se te ocurren así en tu experiencia? Ay, es que depende mucho de la empresa. Claro, A sí, sí, ver, sí. la, lo que yo te diría, el primer punto que yo haría sobre esa pregunta es, la data, Google Analytics no es la única fuente de Ujú, datos, ¿sí? No es la única fuente, porque Google Analytics te muestra información de comportamiento en la web, pero no te ujú, habla de comportamiento, de actitudes, hay un montón de cosas que no te dice, ¿no? ujú, Entonces, Google Analytics es una fuente, por ejemplo, los que usan Data Studio, en general ujú, Data Studio tiene fuentes de más de una, tiene datos de más de una fuente, o sea, además de Google Analytics, muchos tableros de Data Studio tienen data de ventas, del CRM, del call center, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, el primer punto es, Google Analytics no es la única fuente de datos. Habiendo dicho eso, nada, después depende de cada empresa, porque hay empresas que tienen, además de Google Analytics, que tienen bueno, Mixpanel, que tiene un montón de otras herramientas de Sí. analytics, digamos, no sé, Hotjar, las usan juntas, pero después tenés nada. El CRM puede ser una fuente de datos, Ujú. métricas financieras, métricas reportes de ventas, reportes del call center, hay un montón digamos, de fuentes y ahí ya depende de la operación. Hay empresas, depende del tamaño de la empresa, vas a tener más o menos, también vas a tener más o menos acceso a esa fuente de información, ahí ya depende. Claro. Y te hago una pregunta que no es que, porque para la gente que escucha el episodio, Sol nombra muchas veces el curso, y aunque no es un episodio en promoción del curso, sí me encantaría preguntarte cuáles cursos tienes, de qué tratan y dónde la gente los puede conseguir. Así los ponemos abajo en un link y se van a chusmear si les interesa el tema y se Ok. inscriben. Bueno, traté de no hablar demasiado porque sí, no quería No, que fuera pero promocional. está bien, porque, o sea, te conocí por eso, así que está buenísimo. A ver, los dos cursos que doy tres, ¿no? Pero los dos que doy así que son los más solicitados son el de Product Design y el de métricas. En el curso de Product Design lo que vemos es justamente cómo, para los diseñadores, cómo hacer para evolucionar hacia un rol de Product Design, ¿no? Ujú. Y acá volvemos al tema de la misconcepción del término Product Design. Si vos, todos los cursos que vos busques de Product Design van a estar basados en hacer el research, en el doble diamante, en Design Thinking, ¿sí? Están Sí. como proceso de diseño. No vemos eso, este curso no es eso. El curso de Product Design lo que hace se centra en los tres eh, skills básicos que tiene que tener un diseñador para empezar a trabajar en producto, que es saber de producto, saber de negocio y saber de métricas, Ujú. ¿sí? Después de eso, vemos cómo integrar estas tres cosas, producto, usuario y negocio, al proceso de diseño, ¿sí? Después vemos cómo agregar valor a través del diseño y después vemos eh, cómo integrar diseño con el resto de la organización. Entonces, Interesante. lo que vemos es justamente cómo hacer esa progresión, cómo profesionalizar el rol del UXer hacia el product design. Ese es el curso de Product Design. Dura 2 semanas. Una de las cosas bueno, a mí me sorprendió, pero que la gente aprecia mucho, es que es corto, ¿no? Sí, sí, Muchos me lo comparan con un diplomado y dicen, claro, porque un diplomado son 6 meses de commitment y que, nada, sí. bueno, el tiempo, qué sé yo. En cambio acá vemos un montón de cosas y son 6 clases, ¿no? Obviamente Ok, no marcas lo mismo que en un diplomado, claramente, pero nada, como que esa intensidad y la poca duración es una de las cosas que a mí me sorprendió que valían, ¿no? claro. Y después está el curso de métricas, que ese son 2 clases. De hecho, para la próxima edición le voy a agregar una tercera clase, porque, a ver, estos dos cursos yo también los suelo dar in company, Ok. ¿no? Eh, eh, Porque está bueno, a mí me gusta darlos in company porque a mí me gusta que todo el equipo tenga el mismo vocabulario, tenga la misma experiencia, tenga los mismos conocimientos, ¿no? Porque después se crea como una bola de nieve positiva respecto Sí,
y agregando conocimiento. Bueno, cuando doy el curso de Métricas in Company, suelo agregar un tercer módulo que es el cómo presentar los datos, ¿no? Y como me estuvieron pidiendo mucho, la decidí, nada, bueno, sacarlo de la parte privada y agregarlo al curso de métricas. En el curso de métricas, un poco lo que decían, entonces a partir de la edición de octubre ya probablemente sea el tercer módulo ya sea parte del curso. En el curso de métricas lo que vemos es un curso primero, para que los diseñadores le pierdan el miedo a los números. Me encanta. ¿Sí? Y además, eso primero. Pero el objetivo principal es desarrollar criterio para el uso de métricas. Es eso. No vemos cómo usar Google Analytics, no vemos cómo usar Tableau, no vemos herramientas en particular. Porque como decíamos antes, de nada te sirve ser un experto en cualquier herramienta si no sabes qué preguntas hacer, si no sabes qué datos sacar, para qué usar esos datos y cómo manejarte con eso, ¿no? Cómo analizarlos. Entonces, el punto del curso es desarrollar un criterio para el uso de métricas. Ese es el punto del curso. Está buenísimo. Está buenísimo los dos porque justamente ataca los dolores que yo como tengo comunidad, obviamente, y voy como escuchando un poco lo que me dice la gente y me van pidiendo también, ¿no? Cris, quiero hacer un curso de este tema, ¿qué me recomiendas? Son como los dolores más comunes que hay en las personas que ya tienen un ratito en UX y comienzan como a buscar un poquito más, ¿no? Porque siento que llegas y muy rápidamente haces un par de entrevistas, un par de cosas y de repente dices, ok, pero aquí tiene que haber más, claro. ¿no? Y es todo esto. Entonces está buenísimo. Sí. Sí, y te digo, los diseñadores están, o sea, a ver, y un poco como decías antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con product design y métricas y la evolución del rol, como que te van pidiendo, ¿no? Que sepas de producto, que sepas de negocio, que sepas de métricas, es como que te vas llevando solo. Yo supongo que por eso son los que, digamos, son los que más me piden. Totalmente. Bueno, Sol, y con eso yo creo que cerramos el episodio para que quede así súper cerradito, perfecto. Súper agradecido de haber grabado contigo. Fuiste una de las invitadas más solicitadas en este podcast, me parece increíble. Así que espero que todas las personas que hayan escuchado hayan disfrutado. Yo le decía a Sol en el chat, mira, otra persona me pidió, le mandaba fotitos. Porque es completamente real. Así que, nada, gracias de nuevo por hablar conmigo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final del episodio, como siempre. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a vos, obviamente, por la invitación. No, por favor.